La verdad ¿Catarsis esto? fue una catarsis, duró muy poco, me agarraste justo. Suelo evitar tener esos momentos. Cuando justo veía la foto que había aparecido en pantalla me reía porque es una zona muy cercana a donde actualmente vivo. La identifico muy bien, fue una de las primeras podas que me llamó mucho la atención. Ya tiene esa poda, tiene varios meses, no es reciente. Sí. Es un tema que personalmente me viene preocupando ya hace varios años, no este año solamente. Este año en particular sí estoy dando un curso de mantenimiento de espacios verdes con criterios sustentables dentro de la UP, que forma parte del municipio, ¿no? Sí. Y su directora, que justamente estuvo antes también en pantalla, Marisa Porati, compartía conmigo esta inquietud. Y hubo un taller de poda a cargo del INTA y de Espacios Verdes en mayo, ¿sí? No me acuerdo la fecha exacta, pero fue en mayo. Primero se capacitó a los empleados municipales y a la tarde se invitó a la población en general. ¿Por qué comento esto? Porque por ahí dicen, no se está haciendo nada. Este año es la primera vez que yo noté que hubo algo que se está iniciando, se está gestando, una serie de eventos para promover la concientización, la sensibilización de la población. Porque a veces con multas, con que exista una ordenanza, no alcanza. De hecho, yo soy testigo y me río mucho también los fines de semana cuando voy recorriendo y ya mis hijos me conocen y creen que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo. Voy mirando y veo, distingo qué poda fue realizada sin permiso, porque eso es otra realidad de nuestra ciudad. Tanto la poda, para hacer una poda privada hay que solicitar el permiso a espacios verdes y también para hacer una extracción, ¿no? El técnico correspondiente va a ir a evaluar, en caso de la extracción, va a ir a evaluar si se da o no se da el permiso. Muchos por ahí no conocen esto, que es algo que, bueno, a solucionar también. Otros lo conocen y no les importa, esa es otra realidad, porque por ahí dicen, yo soy el dueño de ese árbol, el cual es un error, y mandan a podar, ¿no? También porque trabajo mucho con el oficio de la jardinería, con los chicos que trabajan de eso, y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos el trabajo? Y es toda una cuestión, ¿no? Claro. Es como que hay un montón de cuestiones a resolver. Hay muchos grises. Hay muchos grises. Realmente por eso creo que hay que trabajar en conjunto del municipio, que es realmente quien tiene que gestionar el arbolado urbano, la sociedad, que también tiene que tomar conciencia que no solamente es la sombra. Por ahí el ejemplo más gráfico es la sombra en el verano, ¿no? Porque todos queremos la sombra. Sí, porque es lo que se busca, claro. Pero hay un montón de servicios ecosistémicos que nos brinda todos los árboles de una ciudad, ¿no? No solo de nuestra ciudad, sino de todas las ciudades de la Argentina y del mundo, en las distintas localidades. También es verdad que la poda excesiva viene por una cuestión cultural también. Antes se podaba mucho porque se usaba la leña. Esa foto que veíamos al principio, y tenemos más para compartir, y ahora Carlos las va a ir poniendo al aire para que vos también hagas esta foto puntualmente. ¿Esto es lo que vos decís? ¿Sería una poda excesiva? Eso es una poda de mutilación. Es una decapitación. Sí. Ahí solamente se dejaron un pedazo, un tramo, para hablar más técnicamente, de las ramas principales de un árbol, lo cual realmente cuando hablamos de poda se recomienda no tocarla, salvo casos excepcionales que están justificados, ¿no? ¿Y de acuerdo a la variedad? ¿Y de acuerdo a la especie o no? Sí, no tanto, ¿O eso es más genérico? Como regla general, a mí me gusta decir para el que recién se está iniciando un tema, porque hay veces que lo hacen por desconocimiento. Entonces, sí, también.
No me gusta tildar de que mira lo que hizo. A veces yo también puedo cometer un error en otra área por desconocimiento. La idea por eso es también hacer muchas campañas de educación, de sensibilización, como para que todos entendamos que esos árboles cumplen una función para todos los vecinos de 9 de julio, que son árboles que también le dejamos a las generaciones futuras, que no hay que sacar por sacar, porque si no, ¿qué nos queda para dentro de 5 o 10 años? El árbol no crece mágicamente en un año, tarda varios años en crecer y en generar esa sombra y esa cantidad de follaje que cumple tantas funciones. Entonces es todo un tema, y como en la foto que vos, en esta foto no, está bien, pero en la foto que veíamos anteriormente, otra, ¿no? Donde se había intervenido hasta las ramas principales, ¿qué va a pasar en primavera? De esas ramas principales van a salir un montón de ramitas finitas. Nosotros con esa poda estimulamos que yemas que estaban dormidas se despierten y brotan. En algunos casos puede generar la muerte del ejemplar, ojo, sobre todo en ejemplares viejos. Muchas veces son muy resilientes los árboles y vuelven a brotar, ¿no? Y se generan un montón de ramitas. Si ustedes empiezan a observar, van a ver dónde estuvo el corte por ahí de años anteriores y de ahí se ven un montón de ramitas finitas. Que eso es una manera que se está tratando de corregir. Sin embargo, nunca vuelve a tener la morfología original de esa especie, ¿no? Sí, tal cual. Después, si entramos en detalle, hay que tener en cuenta. Otra de las cuestiones básicas en el arbolado urbano, y que por ahí los frentistas no tienen en cuenta, o no tuvimos en cuenta también yo en mi pasado, es que no podemos plantar cualquier cosa, ¿sí? No porque nos gusta, tenemos el derecho de plantarlo. Imaginemos, para dar un ejemplo bastante grotesco y que se note, un eucaliptus en la vereda. No, es como, se imaginan, semejante árbol no va para una vereda urbana, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que según el tamaño de nuestra vereda, también según el ancho de la calle, hay especies más recomendadas y otras menos recomendadas, ¿sí? Bien. Ya directamente hay especies que no se recomiendan para el urbano. Otra cosa es cuando hablamos de espacios públicos como plazas, parques, porque ahí ya tienen otro territorio para crecer, ¿sí? Hay para hacer otro tipo de diseño también, o un diseño paisajístico en ese sentido. Tal cual, pero el arbolado urbano es uno de los temas más complejos dentro del paisajismo urbano, porque bueno, hay bastantes actores sociales involucrados. A muchas personas les cuesta llegar a entender que no son dueños de esos árboles, si bien ellos lo cuidan. ¿Por qué no son dueños de los árboles? Son patrimonio de la ciudad, en nuestra ciudad y en todas las ciudades, ¿sí? Si bien nosotros tenemos como la obligación de cuidarlo, los primeros años sobre todo, sí. El arbolado urbano es patrimonio de la ciudad de 9 de julio, en nuestro caso. Entonces no tenemos derecho y por eso mismo hay que pedir permiso para podar y hay que pedir permiso si lo tenemos que sacar. Y en cuanto a, porque lo hablamos, es decir, a veces es por desconocimiento, a veces es por que, como vos decías, culturalmente siempre se hizo de una manera, sí. Pero bueno, evidentemente las cosas van avanzando y la gente tiene que estar más formada para hacer determinadas tareas. Tal cual. ¿Sí? Tal Digo, cual. No le voy a pedir a un vecino que sepa cómo podar, quizás que se informe, pero sí las personas que están a cargo, por ejemplo, de la poda municipal o evidentemente de aquellos privados que se dedican a hacer poda, ¿no? ¿Hay formación en cuanto a eso? Actualmente hay cursos, se han dado, sí. Eso actualmente sí se están dando cursos, de hecho yo estoy a cargo de uno. Y en este caso puntual, este año lo que se ve es mucha poda privada, ¿sí? Bien. Donde por ahí, en un caso particular, solicitó permiso, igualmente se hizo una poda excesiva. Entonces por ahí lo que falta es más campañas de explicarle al vecino de cómo debe ser esa poda, ¿no? Que uno también como dueño
no dueño de esos árboles, pero sí dueño de la propiedad, pueda controlar también el que hace el trabajo de la poda. Porque hoy realmente por ahí la jardinería es una rápida salida laboral, está buenísimo todas estas personas que se están formando, pero hay otros que de una dicen sí, porque es trabajo, porque lo necesitan. Voy, te corto el pasto y ya que te corto el pasto Tal cual. Te saco un poquito de ramas. En algunos municipios, para separar lo que es dentro de lo que uno es privado, hace lo que quiera. Hace lo que quiera. Claro. Pero en algunos municipios solamente hay algunas personas que pueden hacer ese tipo de poda, ¿sí? La poda del arbolado urbano. Tienen que tener un carnet que se obtiene luego de hacer un curso gratuito que se ofrece dentro del municipio. Entonces, así se asegura que las personas que pueden ofrecer ese tipo de poda tienen una capacitación de cómo debe ser realizada, que para mí sería una gran solución. Y sí. Y como siempre decimos, ¿no? Estamos hablando de cosas que se hacen acá. Quizás en municipios o en localidades cercanas, acá cercanos, no estamos hablando de países de primer mundo. Nada demasiado complejo, y nada complejo. Es simplemente, tener en cuenta esta problemática, evaluar posibles soluciones. Hoy una capacitación, la verdad que no tiene costo alguno, hay personas formadas que la pueden dar. De hecho, se dio una, tal vez no llegó a ser conocida por toda la población, pero se trató qué árboles se podían poner, cómo podar, incluso se trató hasta el diámetro recomendado que se podía podar. Después de ese diámetro ya era más complejo, y cuando vieron el diámetro, que era entre 5 y 7 centímetros, nos dábamos cuenta que todas estas podas están fuera de tiempo. Porque otro secreto de la poda es podar a tiempo, ¿sí? Claro. Cuanto más grande sea el diámetro de la rama, más tiempo tarda en cicatrizar el árbol. Más daño le haces. Tal cual. Les dije que sabe de lo que habla, por eso queríamos escucharla y más allá y prestarle atención, ¿no? Porque, como decimos, es importante saber aquello y escuchar a aquellos que saben, con un tema que es sensible, porque los reclamos son de ustedes, nos mandan los mensajes. Las fotos que vemos de ahí son de localidades también, ¿eh? No todo es acá en Ciudad, hay de French, hay de Quiroga también, entre las fotos que recién pasábamos. Así que, si estamos justamente poder formarse, aquellos que tienen que hacer las podas, para hacerlas correctamente, porque después los árboles se buscan. ¿Sí? Hay campañas de medio ambiente, todo eso, pero la realidad te marca otra cosa. Así, como vemos la foto, y listo, y que pase que sigue, y listo. O se acaba el horario, tenemos que irnos, listo, esto en ámbito público-privado, digo, no me estoy metiendo con uno solamente. Tenemos mensajes, y dice Susana, a ver, hola Juan, preguntarle a la señora, o sea, a vos, si pueden bajar las plantas de Almirante Brown. Susana, manda este mensaje. Sería bajar en altura, supongo, lo que... Entiendo que sí. Bueno, eso ya le corresponde a espacios verdes. Ella no es, claro, ella no es funcionaria. Ella paisajista, ella conoce mucho de todo este tema, conoce lo que es arbolado urbano, conoce todo del tema, de cómo hacerlo. Es una especialista, pero no es funcionaria pública, no está en espacios verdes. No es ella. Ella puede sugerir y ver. ¿Se podría hacer eso? Las dudas se pueden comunicar con el Departamento de Espacios Verdes y van a ser atendidos. Y creo que sí, cuando la comunidad tiene una duda, está muy buena llegar a comunicar siempre con respeto, pero esas inquietudes, porque, es ahí donde por ahí empiezan a ver la problemática, ¿no? Y la inquietud de la sociedad. Y justo antes de que saliera esta pregunta, justo quería hacer una acotación de que no solamente formar a las personas que van a realizar esas tareas, sino también llegar a la población, que es una de las cosas que a mí me está costando un montón. Con esta charla que hicimos abierta, me involucro porque yo estuve involucrada en la organización del taller de poda junto a Marisa Porati, que fue la que
tuvo la iniciativa, ¿no? Pero nos llamó la atención el poco interés que había de la comunidad en general. Es como, lo mando a podar y ya. Claro. No, tenemos que ser conscientes que hoy necesitamos trabajar en conjunto, ¿sí? Y hasta que se resuelva de alguna manera cómo las personas encargadas de hacer estas podas privadas tengan una capacitación acorde, nosotros también somos responsables de a quién contratamos, ¿no? Ser conscientes de eso. O que nosotros también podemos investigar un poco o preguntar a personas de acá de 9 de julio, decir, bueno, yo necesito podar este árbol, ¿vos cuánto me recomendás podarlo? Entonces, cuando viene esta persona, bueno, uno estar atento, decir, claro, bueno, hasta acá. Una regla muy general y muy fácil de entender es no más de 1/3, no más de 1/3 de la copa del árbol. Es como una regla general bastante básica. Sí, pero un parámetro. Es un parámetro, básico, ¿no? Básico. Y otra, mito, que quiero... no se debe podar todos los años, no es necesario podar. Antes se creía que había que podar sí o sí todos los años. No es necesario podar todos los árboles. No es que empieza mayo, porque encima sabemos mayo y empieza la temporada. Un árbol no necesita ser podado todos los años. En el arbolado urbano hay veces que por una cuestión de despejar el paso de vehículos, el paso de peatones, cartelería o cables, hay que hacer algún tipo de intervención. Poda correctiva. Poda correctiva, tal cual. Pero si no, tal vez puede ser que un año esa especie que forma parte del arbolado urbano no sea necesario ni tocarla. ¿Sí? Bien. Gracias. Gracias por venir. No, de nada.